Cuando cerramos los ojos ante el propósito y el trato de Dios para con nosotros. Así he titulado este mensaje. Estoy clara que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es diferente, para unos individual y específico, con otros quizás sea colectivo. Yo no sé dónde puedes estar ubicado tú en cuanto al propósito y el trato de Dios que está teniendo contigo, pero este mensaje que hoy les traigo es para que reflexionemos, nos examinemos muy adentro de nosotros, hagamos puede ser una autoevaluación y puede ser una radiografía. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el tiempo viendo cómo actúa el otro y cómo dice el otro, pero nunca nos miramos adentro de nosotros cuál es la actuación de nosotros. Mas, sin embargo, también quiero reflexionar en muchas cosas que estoy viendo y que la iglesia está pasando por desapercibida o sencillamente la iglesia está indiferente a las cosas y a las trompetas que están sonando en el mundo. Dios está revelándole al hombre toda una serie de argumentos, les está derribando argumentos que la ciencia ha levantado y que nos han enseñado desde muy niños. Pero hoy, aquellos que conocemos el Evangelio, aquellos que leemos la palabra y somos estudiosos de ella, podemos darnos cuenta cómo se está cumpliendo. Yo le decía a una persona, ¿viste? Tú agarras la Biblia y ves lo que está aconteciendo en el mundo, parece que fuese un periódico de ayer, el que está escrito y el que nos está notificando las cosas. Cuando nosotros venimos al Señor, primero porque el Señor nos hace un llamado, nos restaura, nos establece, trata con nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas y nuestras vidas empiezan a cambiar. Sí empiezan a cambiar, quizás no en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros debemos hacer, no todo se lo podemos dejar a Dios. Ah, no, Dios, tú transfórmame completamente. Sí. ¿Y dónde está tu pensamiento, tu libre albedrío que te he dado? Para que tú te desarrolles como ser humano, para que tú te desarrolles como hijo mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el criterio que debemos tener como cristianos? ¿Dónde está el criterio de aquellas cosas tan maravillosas que la palabra nos enseña? Y me llama la reflexión porque voy a decir como decía el apóstol Pablo, he escuchado entre vosotros que hay disensión, pero voy a decirlo de esta manera. He escuchado entre vosotros que hay una indiferencia muy grande al Evangelio, que hay una indiferencia muy grande a las cosas del Señor, que estamos poniendo de primero o anteponiendo cualquier otras cosas que las cosas del Señor. Y eso nos debe llamar a la reflexión, porque los tiempos que estamos viviendo hoy y las cosas que estamos haciendo hoy, pareciera que el amor se estuviera enfriando. Y la palabra lo dice. Y es triste ver esta situación porque hay un mundo allá afuera que se está perdiendo. Mientras nosotros estamos afanados por lo que tenemos, por nuestros empleos, por nuestro dinero, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Estamos dejando las cosas de Dios a un lado sin darnos cuenta. Y esa es una malicia que el enemigo ha venido a meter. No te estoy diciendo que eso no sea importante para ti. Te estoy diciendo es que reflexiones y veas qué estás poniendo de primero. Nosotros por mucho tiempo decimos este versículo que está en la palabra que es cierto. Pero pareciera que fuéramos como los loros, repetimos y repetimos sin entender lo que estamos diciendo. Todo pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará y no pasará. Pero yo te pregunto, ¿estás repitiendo? ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo? Todo pasará, hermano, todo va a pasar, pero lo de Dios va a permanecer para siempre.
para siempre va a permanecer. ¿Qué estamos colocando nosotros en nuestro corazón? ¿A quiénes estamos poniendo de primero en nuestro corazón? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos abriéndonos nuestros ojos ante tantas situaciones que está aconteciendo? Aquí hay gente de Dios, aquí hay gente que ama las cosas de Dios, pero tenemos que estar velando constantemente, porque no nos podemos olvidar que tenemos un adversario, que así como existe el bien, existe el mal, que así como existe Dios, existe Satanás. Desde la creación del mundo, eso no es cuento, hermanos. Vuelvo y repito, las personas que no puedan creer esto, yo les invito a que examinen la Biblia, abra su internet, abra los periódicos y usted se pueda dar cuenta o comparar lo que está aconteciendo en el mundo, que ya la Biblia lo dijo, porque lo dijo. Cuando veo estas cosas y quería decirles, ¿qué cosas estás viendo, pastora? Estoy viendo que le servimos a Dios con una condición. Bueno, Señor, yo quiero una esposa, yo quiero un esposo. Y el Señor viene tan bello y te concede eso. ¿Sabes qué haces tú? Te pierdes del mapa. Y quizás es aquella persona que tú veías constantemente en la iglesia sirviéndole al Señor, ya un día no la ves más. Me parecen personas muy desagradecidas. Me parecen personas muy interesadas, pero Dios, que no le importa eso, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no le cuesta conceder las peticiones de nuestros corazones. Él siempre es fiel y verdadero. Él siempre está esperando que nosotros reflexionemos en su trato. O sea, lo más grande que hizo el Señor fue dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Fue exponerlo a vituperio, fue exponerlo a maltratos físicos, fue exponerlos a maltratos verbales, mas sin embargo soportó todo eso por amor a la humanidad. Vamos a leer el libro de Jonás, una oración que hizo el bendecido de Jonás, un hombre rebelde, un hombre que Dios tuvo que tratar con él, mas sin embargo el hombre, qué duro de servir era. Tanto, y quiero decirte algo, estoy más que segura que Dios tiene un trato con los hombres, pero su propósito es con la humanidad. Cuando el Señor trató con Moisés, primero trató con Moisés 40 años en el desierto, pero el propósito del Señor era sacar a un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto para darles una tierra prometida. Cuando Dios saca a un pueblo de una esclavitud, lo lleva a vivir en eminencia, le da todo lo bueno. Y eso lo quería hacer también con Jonás. Pero era un hombre terco, un hombre orgulloso, un hombre envidioso. Y usted dirá, pero entonces ¿por qué Dios utilizó a ese ser que era así? Porque quería tratar con el hombre, quería hacerlo entender. Y muchas veces es lo que nosotros no entendemos, que Dios tiene un trato para nuestras vidas y que cuando Él trata para nuestras vidas es para sacar todo aquello que está estorbando para poder tener una buena relación con Dios. Pero su propósito, ahí bien claro lo dice, era con el pueblo de Nínive. Así que vamos a leer esta oración, porque yo sé que cada quien conoce aquí la vida y la historia de Jonás. La vida y la historia de Jonás, un ser que no quería hacerle caso a Dios. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandabas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia
Yo quiero que entiendas lo que estás leyendo en el día de hoy. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales. Mira qué tremendo cuando nosotros ponemos cosas en nuestro corazón. Dejamos de ser leales a las cosas de Dios. Pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Qué tremendo. Este hombre tuvo que pasar por esa circunstancia para reconocer que su Salvador era el Señor. Para decirle, perdóname, ayúdame, estoy muerto, porque estaba muerto. Es impresionante, clamó a él. Y vemos la fidelidad de Dios nuevamente. Vemos su misericordia que lo volvió a la vida. Y a veces pasamos nosotros por esas circunstancias. Cuando estamos mal, cuando estamos en situaciones difíciles, nos acordamos que existe el Creador. Nos acordamos, ay sí Dios, a ti voy a recurrir, porque es que a más nadie podemos recurrir en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de problemas de matrimonio, en problemas económicos. ¿A quién recorremos? A Dios, recurrimos a Él. Solo al Señor podemos recurrir. Pero ¿por qué tenemos que recurrir a Él? Es cuando estamos mal. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Por qué cuando las cosas están sobre nuestras cabezas es que recurrimos a Él? ¿Por qué cuando estamos en la abundancia? ¿Por qué cuando estamos bien también no nos acordamos de Él y somos agradecidos? Vamos a hacernos un estudio por dentro de nuestro corazón. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿A dónde estamos? ¿A quién le servimos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Y qué estamos haciendo con el propósito que esa palabra maravillosa se nos revela día tras día? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no decimos, necesito ser, Señor, tratado por ti para ser un instrumento, para poder ser protagonista de lo que está aconteciendo en este tiempo? El calentamiento global está que quema el sol. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay momentos que no se aguanta, que usted busca dónde meterse. Y yo creo que en un momento iremos a habitar en cuevas, si no viene pronto el Señor y nos lleva con Él. Pero mientras no sucede eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Reflexione. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros que somos la sal de esta tierra, nosotros que somos la luz del mundo, nosotros que somos testimonio de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, porque perdóneme, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, yo sé que en la suya también. Yo sé que el Señor los rescató del hoyo, yo sé que el Señor los ha levantado de circunstancias y situaciones difíciles. ¿Por qué tenemos que tener un corazón tan egoísta? ¿Por qué no predicar el evangelio cuando es lo único que el Señor nos pide? ¿Por qué no dejamos las miserias humanas que no nos pertenecen a un lado? Y nos hacemos obedientes a la palabra del Señor. Estar en obediencia es triunfo. Estar en obediencia es victoria. Porque Dios jamás, entiéndame lo que le voy a decir, jamás le va a dar a usted una recomendación para hacerle daño. Jamás. Ama a tu enemigo. ¿Cómo voy a llamar yo a ese hombre? ¿Cómo voy a llamarse?
Ámalo, porque el Señor te lo dice. No preguntes, obedece. Señor, me cuesta, decídelo, porque mi mundo, mi código celestial, mi código de reino es la obediencia. No preguntes, no cuestiones, obedece y ya tú vas a ver lo que te va a pasar más adelante. Cómo Dios va a cambiar aquello oscuro y a lo mejor esa persona pasa a ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Esto es increíble, porque es que las cosas del Señor no son al revés. El mundo es el que está al revés. El mundo, con sus odios, con sus rencores, con sus maledicencias, con sus incredulidades, con sus prejuicios, porque a todo le queremos hacer un juicio, cuando nosotros, el Señor nos regaló la salvación para que nadie nos enjuiciara. Entonces yo, en esta mañana, quiero que usted reflexione en esa palabra. Jonás decía que él se arrepentía y declaraba que él era su salvador, pero que él se arrepentía de poner otros ídolos en su corazón primero que a Dios, porque el que se va tras de sus ídolos es desleal con Dios. Y a veces tenemos que ver estas cosas. Dios no te va a dar a ti dinero para que te olvides de Él. Dios ve tu corazón. Dios no te va a dar una casa para que la casa sea tu templo y te olvides de Dios. Dios te va a dar lo que tú tengas primero en su corazón y después todo lo demás va a venir por añadidura. Dios no te va a dar un esposo que estuviste pidiéndole por años para después, ¿y dónde están? Ay, nos fuimos para la playa este domingo, porque no se van los sábados, se van es el día del Señor, se van es el día, y óigame, no los estoy criticando, se pueden ir, pero no hagan de eso su hábito de vida, porque ustedes necesitan el alimento, porque así como nos alimentamos de la comida, espiritualmente necesitamos alimentarnos de la palabra, porque las cosas que acontecen en el mundo y el enemigo que nosotros tenemos en este mundo, que no nos quiere ver felices, que no nos quiere ver en paz, que nos quiere enemistar contra nuestros hermanos, contra nuestras familias, que nos quiere enemistar con cualquier cosa que se levante para crear una raíz de amargura en nuestro corazón. Y que esa raíz de amargura va a traer como consecuencia enfermedades. Y esa raíz de amargura va a traer como consecuencia una cara de limón de amargura. Sí, va a traerla. Por eso es que la palabra del Señor es contraria a lo del mundo. Odias, ama. ¿Te hicieron esto? Perdona. Ese es el trato que Dios tiene individual para nosotros. Jonás clamó y el Señor tuvo misericordia de él, porque es que el Señor estaba tratando con Jonás. Dios pudo haber levantado cualquier otro hombre dispuesto, porque Dios conoce los corazones, pero Dios quería tratar con Jonás, quería tratar con esas miserias que tenía en su corazón, porque él no quiso ir a predicar el evangelio cuando Dios le dijo, anda a Nínive y predica. Ay, pero ¿para qué? No quiero. Se escondía del Señor. Y de donde se escondía el Señor lo sacaba. Un hombre dijo en una oportunidad, si para lo que fuiste llamado de parte de Dios no sirve, para nada sirves, hermano. Para nada sirve. Porque tú fuiste creado para un propósito. Y si no lo cumples en Dios, para nada sirve. El enojo del profeta y la respuesta de Dios. Después que este hombre pasó por ese valle de sombra de muerte, que murió y clamó, se enoja, sigue enojado con las cosas de Dios. Qué hombre tan rebelde, ¿verdad? Qué hombre tan duro de entender el trato de Dios para con él. Es impresionante, pero qué bello es nuestro Señor. Qué misericordioso, qué paciente es con nosotros. Dice, como el Señor salvó a Nínive, que me estoy comiendo unos capítulos, porque sé que usted se sabe la historia, porque al final
de él haber pasado por lo que pasó, aquellos que no conocen la historia, después que pasó por lo que pasó, que clamó al Señor, fue obediente y fue a Nínive, pero no fue a Nínive con mucha felicidad. Después que predicó, porque era como muchas calles, dicen que se podría tardar en una calle un día, este hombre, cuando ve que la gente de Nínive se arrepiente de sus pecados, se apartan del mal y alcanzan la misericordia de Dios, y Dios cumple el propósito en ese pueblo, que era salvarlo, en esa ciudad, que era salvarlo, se enoja. Porque a veces acondicionamos a Dios. No, yo no puedo hoy, será mañana. Oye, pero es para las cosas del Señor. No, bueno, no sé, vamos a ver. ¿Por qué siempre tenemos que acondicionar a Dios? Pero ¿por qué de tu manera tú vas a salvar a esta gente así? ¿Pero para qué los salvaste? ¿Pero para qué dejaste que yo fuera a predicarles? Tú sabías que se iban a salvar. Gran cosa que hiciste. Y mira la respuesta de Dios y lo que pasaba con este enojo de este hombre. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó muchísimo porque había salvado a mucha gente. Qué impresionante, ¿no? Qué egoísta este hombre. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que Dios sea un Dios de compasión y de misericordia. Que no te enojas fácilmente como yo, que me enojo de nada, del que me vea mal, del que me haga algo, me enojo, le quito el habla, no quiero verlo, me cuesta perdonarle. Y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Esto que pasó aquí no puede pasar ahora si predicamos el Evangelio. No podemos alcanzar la misericordia de Dios y que aunque Él haya dicho, pueda retirar lo dicho y bendecir nuestra nación. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Mira, estaba molesto porque ese no quería que le quitaran la vida. Porque cuando estaba en el pez, ayúdame, sálvame, perdóname, voy a hacer todo lo que quiera. Así a veces hacemos nosotros. Pero cuando Él nos da lo que queremos, se nos olvida y nos enojamos con Dios. Y no nos damos cuenta que estamos quebrantando códigos del reino. Y que por lo tanto nos vienen consecuencias no mandadas por Él. Dios no es malo, Dios no castiga. Esa es mentira del diablo. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es bueno, Dios es amador, Dios es perdonador, Dios es paz, hermanos. Dios es todo, mira, Dios engloba todo lo que nosotros necesitamos y queremos a veces de la gente. Que la gente sea compasiva con nosotros, que la gente nos entienda, que la gente nos perdone, que la gente nos ame. Pero lo somos nosotros con los demás. Y él le dice: más vale morir que seguir viviendo. Y el Señor con su paciencia le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Imagínate, voy a ver de lejos cómo se mueren o cómo disfrutan de la salvación que el Señor les regaló. El Señor dispuso entonces que una mata de resino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de resino. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bien, Señor! Gracias. Gracias por habérmelo dado. Pero ¿para qué salvaste ese pueblo? Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este. Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más vale morir que seguir viviendo, decía el hombre, ¿no? Pero todo eso era de boca, porque te apuesto
que viene la muerte, se asusta, como nos pasa muchas veces a nosotros. Ay, sí, no importa, con la rabia decimos todo, que suceda esta, me voy, no me interesa, pero cuando vienen las cosas, agárrese duro, papito, porque eso no es lo que usted quería. Por eso es que tenemos que dejar que Dios trate con nosotros, porque a veces tenemos muchas rabias escondidas en nuestros corazones que nos están impidiendo a que Él trate con nosotros y poder seguir el propósito al cual fue llamado. Pero Dios le contestó nuevamente: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de resino? Por eso te enojas. Ahí está tratando Dios con Jonás. Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Me muero de rabia porque tú me quitaste la mata de resino que me estaba cubriendo. El Señor le dijo: tú no sembraste la mata de resino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y al otro día murió. Sin embargo, le tienes compasión. Le tenía compasión porque tenía un interés. Lo cubría. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Fíjate que nombra a los niños inocentes y muchos animales. No dice hombres y mujeres, nombra a los niños y nombra a los animales. Porque ¿cómo estará la conciencia de esos niños inocentes de todas las cosas que podían estar aconteciendo a nuestro alrededor? Muchas veces sucede así y no nos damos cuenta. Nuestros malestares, nuestras circunstancias, a veces dañamos a los niños, mas Dios tenía compasión de esos inocentes. Tenemos que velar. Usted dirá, ¿pero Dios cumplió su propósito en Jonás? Yo más bien diría que cumplió su propósito con el pueblo de Nínive. Solo que a veces Él quiere tratar con esas cosas que solamente nos estorban a nosotros, que nos hace tan infelices, porque tener una rabia contra alguien, contra cualquier circunstancia, nos resta velocidad en esta carrera que estamos haciendo. El tener odios, el tener celos, envidia, orgullo, nos resta posibilidades. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Quizás las injusticias nos caigan mal al momento. Y cuando les digo al momento, porque yo también soy un ser humano como usted. Yo soy tan igualita a usted que he tenido que pedirle misericordia a Dios. Pero respiro profundamente y reconozco su grandeza en mi vida. Y digo, Señor, esto me duele. Me duele cuando me traicionan. Me duelen cuando injurian. Me duelen cuando dicen mentiras de mí o de mi esposo o de mi familia. Me duele. Pero yo tengo que sobre todo dolor guardar mi corazón y perdonarlos, porque tú me has perdonado también a mí. ¿Cuántos pueden entender el tiempo que estamos viviendo? Yo les pido a todos los siervos y las siervas del Señor, aquellos que el Señor ha puesto en su corazón predicar el Evangelio, que es a todos, porque la Biblia dice, el único mandato que nos dio el Señor, nos dejó ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque no va a haber excusa. Ay, yo no escuché, ay, yo no oí, ay, mi familia, ahí había un pastor, pero cuando veníamos cerrábamos las puertas. No, cierren las puertas de su corazón, porque Dios quiere entrar. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Dios no quiere que la gente se pierda, porque eso va a acontecer. Y no es un invento de la Biblia, vuelvo y repito. ¿Quieren probar? Lea la Biblia, lea el periódico. Lea la Biblia, lea el periódico. Lea el internet, lea la Biblia. Es la ciencia que está manifestando todo lo que están encontrando, todo lo que está aconteciendo, todo. La Biblia habla de un chip. Desde hace 2000
años lo habla. En esta época ya lo están poniendo en Estados Unidos. Es obligatorio. Quiere decir que no es un cuento lo que dice aquí. Lo que dice aquí está aconteciendo aquí en este mundo. Y los que estamos aquí tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura.